Podemos ver los objetos como colecciones de datos relacionados que pueden tener comportamiento. Estos son como un tipo de dato diferente a los números o palabras. Para definirlos, utilizaremos llaves donde encerraremos pares clave valor. Por ejemplo, una persona puede tener un nombre, un apellido, una edad. Estos pares los separamos con comas. En general, estas estructuras de clave-valor sin ningún tipo de comportamiento se las conoce como diccionarios. Para acceder a una propiedad dentro de un objeto, podemos utilizar un punto y luego el nombre de la propiedad. Por ejemplo, en la persona 1, si la mostramos por consola, podemos ver todas sus propiedades. Y si queremos acceder a una en particular, podemos poner persona 1 punto nombre, por ejemplo. Si quisiéramos modificar la propiedad, podríamos accederla y luego volverla a asignar. Veamos ahora a qué nos referimos por comportamiento. Estas propiedades podrían ser funciones. Cuando tenemos una función adentro de un objeto, lo llamaremos un método. Los métodos tienen una particularidad, que es que pueden acceder al objeto en sí. Veamos en este ejemplo con la función saludará, que recibe como parámetro una persona. Esperamos que esta persona también tenga un nombre. Entonces estamos mostrando por consola hola, mostramos el nombre de la persona que recibimos por parámetro, pero también podemos mostrar el nombre de la persona que está invocando el método utilizando la palabra clave this, de esta o este objeto. Para invocar un método, lo que hacemos, de la misma manera que venimos haciendo console.log, usamos persona2, es decir, el objeto que va a llamar al método, y luego el método, seguido por los parámetros. Entonces podemos ver cómo cuando la persona 2, que se llama Sofía, invoca este método con la persona 1 que se llama Juan, vemos hola Juan, donde este es el que recibo por para adentro, soy Sofía, donde este es el que invocó el método. Siguiente, digamos que nosotros queremos tener muchas personas en nuestro programa. No querríamos tener que escribirle el método cada vez que la definimos. Para eso, podríamos hacer una función constructora, donde a lo mejor por parámetro le pasamos simplemente el nombre y el apellido, y luego esta nos devuelve un objeto donde automáticamente le carga todas las claves, además de ya generar la función que será igual para todos los objetos persona. Acá vemos una particularidad que podríamos asignar la clave nombre igual al nombre que recibimos por parámetro, pero cuando tenemos este tipo de sintaxis de una cosa, dos puntos, otra cosa que es igual, podemos simplemente escribir el nombre. Por ejemplo aquí, donde ponemos apellido, esto sería lo mismo que escribir apellido, dos puntos, apellido. Entonces, con esta función constructora, podemos ahorrarnos repetir código cada vez que queramos crear una persona. También está bueno mencionar la existencia de las clases, que también son objetos y funcionan de la misma manera, pero tienen una sintaxis diferente y en vez de centrarse tanto en los datos, están más centradas en lo que es el comportamiento. Veamos cómo es la sintaxis. Usamos la palabra class para definir que esto es una clase y luego el nombre de la clase. Luego, entre llaves, definiremos diferentes métodos de la clase. Por esto decimos que está más centrada en el comportamiento. El constructor o constructor es un método especial de una clase. Como cualquier método recibirá parámetros y luego dentro de las llaves podremos definir el valor de los atributos de la clase. Utilizando la palabra this podemos acceder a estos y asignarlos. Luego definimos los métodos como si fueran funciones, salvo que no necesitamos usar la palabra function. Ya teniendo la clase, para crear una instancia de esta clase, podemos usar la palabra clave new, luego el nombre de la clase y pasaremos los parámetros. Y esto funciona del mismo modo que lo hacía antes nuestra función constructora. Por último, veamos algunas particularidades. Vimos que podemos acceder a los atributos usando
el punto y luego el atributo. También podríamos, entre corchetes, tener un texto del atributo, como podemos ver acá. Este texto no necesariamente tiene que estar escrito, sino que también podría ser una variable. Además, las claves son iterables con una sintaxis un poco particular. Podemos utilizar un ciclo for, pero lo que hacemos es, definimos la variable que vamos a iterar, pero en vez de definir un inicio y un fin, lo que decimos es, por ejemplo, para cada atributo en este objeto. Este nombre no tiene por qué ser att, podría ser lo que nosotros queramos, como cualquier variable. Lo importante es que acá estamos definiendo para cada atributo en, in y luego el objeto. Y entonces esto iterará cada atributo de un objeto. Como podemos ver acá que mostramos por consola, el atributo será la clave y luego podemos acceder al valor llamando al objeto y entre corchetes esa clave. Podemos ver que también no solamente nos devuelve los campos de texto o de números, sino que también nos devolverá las funciones o todos los campos. No hay diferencia entre estos.